Es un gusto recibir en este espacio de Pulso Local al ministro de Defensa, Agustín Rossi, en una jornada muy especial para su ministerio y también para la provincia de Santa Fe con la instalación de un hospital móvil de las Fuerzas Armadas. Agustín, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Bueno, entiendo que debe ser ciertamente contradictorio, ¿no? La satisfacción de poder cumplir un objetivo, de llegar con asistencia, pero en una situación extremadamente crítica como vive todo el país y particularmente nuestra provincia, ¿no? Bueno, sí, como usted dice, ¿no? Uno siempre se siente complacido cuando puede lograr un determinado objetivo, puede dar respuesta a una demanda, como fue en este caso lo que nos solicitó el gobernador de la provincia, de poder desplegar un hospital militar reubicable en el Liceo Militar, que está enfrente del Hospital Cuyo, para que funcione en sintonía allí. Y obviamente que estamos preocupados por la situación que tiene el desarrollo del COVID en la Argentina, ¿no? Si bien hay un último dato que es lo que hemos recibido esta semana, que los datos de infectados, de contagios, la última semana son menores que la penúltima, ¿no? De 150.000 casos que pasaron en la penúltima, bajamos a 130.000, 20.000 casos menos, lo cual es indicativo de que las medidas que tomó el presidente en un primer momento de restringir la circulación de 0 a 6 de la mañana, empezaron a dar sus resultados. No es para emborracharse de optimismo, Ujú. pero sí simplemente para alentarte a decir, bueno, este es el camino de las medidas que hay que tomar para bajar la cadena de contagios. Y lo que pasa que es cierto que independientemente que hoy logremos bajar la cadena de contagios, lo que no baja es la tensión que existe sobre el sistema de salud, porque eso no depende de la cadena de contagios, Claro. sino de la cantidad de contagiados, y ya hay una cantidad de contagiados muy importante que es cerca de 275.000 contagiados había anoche. Por lo tanto, eso va a venir, si logramos que baje la cadena de contagio ahora, eso se va a expresar en un mejoramiento del sistema de salud dentro de 15 o 20 días recién. Ministro, le pido algunas definiciones, algunas descripciones de cómo funciona este hospital reubicable, el que instalaron en Santa Fe, y entiendo que tienen otros similares en otros lugares del país, ¿verdad? Bueno, este es un hospital que fue donado por el Comando Sur. El Comando Sur es la expresión del Pentágono para América Latina. Lo recibimos hace 15, 20 días atrás, cuando estuvo el jefe del Comando Sur acá en la Argentina, estuvo reunido con nosotros. Es un hospital que no tiene terapia intensiva, pero que sí con adaptaciones se pueden tener cámaras de oxígeno, inyectándole Ujú. oxígeno. Es un hospital que es como un hospital de campaña, son tipo tiendas, pero tiendas con una tela especial, son telas impermeables, tiene equipo de aire acondicionado, tiene calefacción y tiene una multiplicidad de funciones desde baños químicos hasta bueno, las carpas más grandes que son aquellas, el lavadero, hasta las carpas más grandes que son aquellas en donde están para que estén los ciudadanos que tengan algún tipo de problemática, ¿no? Eh, Obviamente que no es aconsejable para pacientes con COVID grave, Ujú. se puede utilizar para pacientes de COVID leve con el nivel de aislamiento correspondiente, o bien para utilizarlo en la patología no COVID. Claro. La patología no COVID hay que tener en cuenta que dependientemente que tiene una cantidad de comodidades y de funcionalidades, es un hospital de campaña. Ujú. Digamos, no es un hospital diseñado para el uso del personal militar. De hecho, sus camas, que son una especie de catres que son plegables, de muy buena estructura y demás, son angostas, digamos, no son Ujú. mucho más angostas que las camas de un hospital, de una sala de hospital. Bueno, eso también es una definición que tendrá que tomar el equipo médico del CUYE. Si mantiene estas camas que son pensadas en un soldado, ¿no? En Claro. alguien con un buen estado físico, con una buena contextura física, o le instala las camas de hospital, que obviamente son más anchas, que ocupan más espacio y por lo tanto las carpas van a tener menos capacidades. Ujú. Hay otros Así que de este... Sí. tenemos dos más, uno está desplegado acá en Buenos Aires y otro está
y otro está en el Ministerio de Seguridad. Después tenemos 2 hospitales chinos, uno desplegado enfrente de Campo de Mayo, fueron donados por la República Popular China, y otro que desplegamos enfrente del Hospital de Campo de Mayo que dije recién, y otro que desplegamos en González Catán, en el partido de La Matanza. Allí hay un hospital que se llama simplemente Evita, que tiene un espacio interior verde muy amplio, y ahí lo desplegamos. Ese hospital es distinto a este, son módulos autotransportables. Cada módulo, cada container está encima de un camión, son 13 módulos autotransportables, y que con 4 carpas se ponen los módulos en círculo y las carpas en el medio. Y ese ya está funcionando, digamos, ¿no? En ese lugar lo desplegamos la semana pasada, estuvo el presidente mirándolo y supervisándolo, y después no tenemos mucho más, digamos, ¿no? Lo que hay, sí, siempre hay, son carpas, Sí. carpas sanitarias, que cumplen una función mucho más limitada. De hecho, desplegamos una en Casilda, enfrente del Hospital Provincial de Casilda, desplegamos una cama, una carpa, y tenemos muchas desplegadas en el resto del país, ¿no? ¿Hay aportes de recursos humanos? Entiendo que hay personal con formación militar, pero también con formación en alguna disciplina médica. ¿Colaboran en esto o quiénes son los profesionales que se ocupan efectivamente de la atención médica? El hospital en Santa Fe tiene que operarlo el equipo médico del Cuyen. Nosotros vamos a ver si podemos disponer allí en forma permanente un enfermero y un médico o médica militar, Claro. para que coadyude y para que en todo caso pueda, si hay algún problema en el funcionamiento del hospital, pueda estar ahí para resolverlo, lo mismo que personal militar en el lugar. Pero nosotros tenemos 17 hospitales militares en todo el país, y los 17 hospitales militares que tenemos en todo el país tienen el mismo problema que todos los hospitales militares, que todos los hospitales que hay en la Argentina. Están saturados, están sosteniendo esta parte tan agresiva de la pandemia, y la verdad es que no tenemos personal médico disponible como para sentar en una situación de esas características. Así que en Santa Fe nosotros podríamos tener personal desde el Hospital Militar de Paraná, que tenemos un Hospital Militar de Paraná, y después tenemos unas compañías de sanidad, que son enfermerías un poco importantes en los cuarteles más importantes, y allí en Santa Fe tenemos 2 en Santo Tomé, que puede ser una posibilidad de ayuda, pero la operación, las decisiones desde el punto de vista de la gestión hospitalaria, es una decisión que va a llevar adelante el jefe del hospital, ¿no? Claro. En el hospital Cuyen, digamos, ¿no? Claro. El equipo médico del Cuyen. Hay un rol muy activo de todo su ministerio y de las fuerzas también en este tiempo de pandemia. Se esperaba también un rol importante en el operativo de vacunación. ¿Cómo viene eso, ministro? Estamos trabajando en muchos lugares de diferentes maneras. Por ejemplo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos trabajando en cada una de las postas sanitarias y en las postas de vacunación o en los centros de vacunación como ordenadores de esos centros de vacunación. El personal militar está presente, ayudando administrativamente, colaborando en todo lo que significa el funcionamiento del centro de vacunación. En otros lugares se han armado en unidades militares o en hospitales militares centros de vacunación. Uno de ellos, que lo operamos 100% personal militar, es en el Hospital Militar de Río Gallegos. Lo mismo sucede con el Hospital Naval de Ushuaia. En otros lugares, por ejemplo en La Rioja, en San Juan, los regimientos, las unidades militares son centros de vacunación para el personal militar y para el personal de fuerzas de seguridad federales y provinciales. Trabajamos también cuando aparece la emergencia. En Neuquén hubo un piquete durante muchos días, y entonces no se podía comunicar desde Neuquén a San Martín de los Andes o a Zapala, y eso lo hicimos con helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina, que fueron los que llevaron las vacunas desde Neuquén a
a los distintos lugares. En Salta, en el Hospital Militar de Salta, también tenemos un centro vacunatorio, también hay un centro vacunatorio. En Paraná, en la base aérea de Paraná, las cámaras de frío que tiene la base aérea son el lugar de depósito de todas las vacunas que después van a ser distribuidas en todas las provincias. Lo mismo sucede en el Chaco, en Resistencia. En Resistencia, en una de las unidades militares, se vacunó a todo el personal docente de la ciudad de Resistencia. Bueno, estamos en todas las provincias en función de la demanda que tenga el gobernador y del grado de disponibilidad que tenga. Digamos, Santa Fe no es una provincia en donde tengamos el militar, tenemos unidades militares relativamente pequeñas, comparada con Córdoba, en donde hay una sobredimensión de unidades militares, y hay una presencia muy importante. Bueno, es una de las cosas que espero poder modificar en el tiempo de gestión que me queda. Ministro, ¿y esta demanda en la emergencia no resiente lo que es la función natural de todas las fuerzas, la seguridad exterior, el control limítrofe? ¿Eso está garantizado? No lo resiente, porque hay una fuerte vocación del personal militar, entonces siempre buscamos duplicidad de tareas. Además, hay una lógica militar que cuando hay un hombre en el territorio, hay dos hombres en el cuartel. O sea que porque siempre la idea militar del despliegue en el territorio es a largo plazo, no es a corto plazo. Nuestras responsabilidades son la vigilancia y control del espacio aéreo, del espacio terrestre y del espacio marítimo. La venimos cumpliendo adecuadamente, sin ningún tipo de problema. Hay que tener vigilancia y control es una cosa, y control de migraciones y control de fronteras es otra. Eso lo lleva adelante la Gendarmería, la Fuerza de Seguridad. Venimos de hacer una campaña antártica de 140 días, que funcionó muy bien, y hay que hacerle un homenaje al personal de la Fuerza de la Armada Argentina, porque el personal que estuvo en el Iriza estuvo navegando 140 días sin tocar puerto, porque vinieron encapsulados para evitar cualquier tipo de contagio de COVID. Recién vengo de un acto. Esta semana estuvimos recibiendo, después de 15 años, compramos un Boeing 737 para la Fuerza Aérea Argentina. Es un avión de transporte de gran porte, de transporte de largas distancias y de mucha autonomía, que nos va a permitir una cantidad de acciones que se puedan llevar para adelante. Así que, en general, diría que todas las funciones operativas las venimos llevando adelante y podemos cumplir con toda esta demanda de tareas y de misiones de apoyo a la comunidad, que también la hacemos con mucho gusto, ¿no? Porque terminan generando un reconocimiento muy importante del conjunto de la sociedad para con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso a mí me pone muy contento, ¿no? Sí, eso también es cierto, ¿no? Cómo estas acciones también reivindican la imagen, el rol que hacen grupos de excombatientes también colaborando en el armado, en el montaje de los hospitales, ¿no? Me parece que son datos para destacar. Sí, eso es muy importante, ¿no? Hay que destacar el trabajo de los excombatientes ahí, que se han acercado voluntariamente para colaborar en el montaje del hospital. El año que viene se cumplen 40 años del desembarco en Malvinas, en el 2022 al 1982. Esta escarapela, esta consigna que tengo, es una escarapela doble. De un lado tiene la escarapela y del otro lado tiene la imagen de Malvinas. Y en realidad lo que estamos tratando de hacer es hacer una serie de acciones que nos permitan poner en valor todo lo que ha sido y hacerle un reconocimiento permanente a nuestros veteranos de guerra y excombatientes, ¿no? Cualquier país que ha tenido un conflicto bélico en el mundo honra permanentemente a sus veteranos de guerra y a sus excombatientes, y eso es lo que nosotros queremos hacer durante todo este año. Usted sabe que el 2 de abril siempre viene con una vigilia, el día primero, la noche anterior. Nosotros queremos convertir este año la vigilia de una noche en una vigilia de un año completo. Ministro, decía al principio sobre el análisis de las curvas, de los indicadores. De todas maneras siguen siendo números muy alarmantes. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas? ¿Serán más restrictivas las medidas? ¿Podemos sostener estas medidas por un tiempo más?
hay complicaciones con algunos insumos críticos para la atención sanitaria. Desde su mirada, desde su ministerio, ¿qué pueden aportar en el consejo y en la recomendación de los grupos en los que seguramente intervienen? Primero un consejo para todos, ¿no? Usted sabe que el COVID empezó siendo una enfermedad que atacaba fundamentalmente a los adultos mayores y siendo muy letal con los adultos mayores, y los adultos mayores se han cuidado de manera notable, ¿no? Hoy tenemos casi el 100% de los mayores de 80 y 70 años vacunados, el 50% de los mayores de 60. Calculo yo que sobre el fin de semana, a principios de la semana que viene, ya tendremos el 100% de los mayores de 60, que son el grupo de riesgo original, vacunados. Lo que nos ha pasado en estos días es que la enfermedad también está llegando a los adultos jóvenes, por decirlo de alguna manera, entre 40 y 50 años, y en los jóvenes. Y tiene impacto sobre los jóvenes, que en general uno ha creído que, bueno, que era una gripe, una cosa que pasaba rápidamente, y muchos jóvenes terminan en terapia intensiva, terminan con atención y con atención de oxígeno, y la realidad es que el mensaje es para todos los argentinos: hay que cuidarse. Mientras no estés vacunado, que tenés que seguir cuidándote igual, lo único que reemplaza la vacuna es el cuidado. Usa barbijo, estate siempre en lugares abiertos, con corriente de aire, mantener la distancia en todo lo que se pueda. Cuando viajes en auto, igual abrir las ventanillas, lo mismo cuando utilices el transporte. Ese es el mensaje. Nosotros, aspiramos que las próximas horas sigan mostrando un descenso de la curva de contagios a partir de la aplicación de estas medidas restrictivas. Ayer yo participé el lunes en la reunión con los científicos y con los especialistas. Ninguno aconsejó volver al cierre total que teníamos al principio de la cuarentena. Todos dijeron sí de mantener las actuales restricciones y ver si se le puede dar alguna vuelta de tuerca, rascar la olla para alguna restricción más que siga bajando los niveles de circulación y por lo tanto los niveles de contacto. Porque todo lo que bajemos ahora rápidamente es lo que vamos a ver en los próximos 15, 20, 30 días de mejoramiento del sistema de salud y de alivio sobre el sistema de salud. Y obviamente todos los equipos médicos de todos los hospitales públicos y privados están haciendo toda la reingeniería necesaria como para tener la mayor cantidad de disponibilidad de camas críticas y de camas de terapia intermedia, porque los próximos 15 días, desde ese punto de vista, van a ser complejos, y bueno, nosotros creemos que allí es donde tenemos que poner la mayor atención. Ojalá se vean los resultados, realmente lo esperamos todos, lo necesitamos. Gracias, ministro, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, que siga bien. Gracias. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, en Pulso Local.